¿Te ha pasado alguna vez que, pese a todo lo que das, terminas sintiéndote invisible? Le entregas tu tiempo, tu atención y tu energía a una mujer. Te esfuerzas por estar presente, por demostrarle tu interés, por hacerle sentir especial. Pero a pesar de todo eso, ella comienza a apagarse. Ya no responde igual, ya no busca tus palabras, ya no valora tus gestos. Sientes cómo, poco a poco, se aleja, como si de repente fueras uno más, uno del montón. Y eso duele. Duele porque no es solo rechazo, es confusión. Es la sensación amarga de estar perdiendo algo sin entender por qué. Cuanto más te esfuerzas, más frío se vuelve el vínculo. Cuanto más das, menos parece importarle. Y tú te quedas con un nudo en el pecho, intentando encontrarle sentido a lo que está ocurriendo. Hoy quiero llevarte por un camino incómodo pero necesario, porque lo que estás a punto de descubrir no es una receta fácil ni una técnica de seducción vacía. Es una verdad brutal, una de esas verdades que no solo golpean el ego, sino que también despiertan algo mucho más profundo, el entendimiento de una realidad que cambia para siempre tu forma de ver las relaciones. Y esa verdad es esta: el ego femenino, esa criatura compleja, delicada y poderosa, no responde a tus halagos constantes, ni a tus atenciones desbordadas, ni a tus esfuerzos desesperados por agradar. No, el ego femenino reacciona de manera instintiva, casi visceral, ante una sola cosa: cómo la haces sentir emocionalmente. No se trata de lo que dices, sino de lo que despiertas. Si sabes cómo activar esos resortes invisibles en su mente, si logras tocar esas fibras emocionales que incluso ella no comprende del todo, puedes transformar por completo la forma en la que te percibe. Puedes pasar de ser alguien prescindible a volverte inolvidable. Puedes provocar que te desee de una forma que ella misma no sabía que era capaz de sentir. Que te piense sin razón aparente, que te eche de menos sin que hayas hecho nada evidente para provocarlo, que te busque, que te necesite, que sienta que sin ti hay algo que le falta, sin entender del todo por qué. Y lo más fascinante de todo esto es que no necesitas correr detrás de ella. No tienes que mendigar su atención ni entrar en juegos vacíos de seducción, porque esto no se trata de manipulación ni de convertirte en un actor emocional. No estás aquí para jugar a ser el más astuto, sino para ser el más consciente. Para convertirte en un hombre con poder interior, con claridad emocional, con presencia. Esto se trata de psicología profunda, de entender cómo funciona la mente femenina cuando se enfrenta a un hombre que no se dobla, que no busca aprobación, que no reacciona con ansiedad ante el rechazo. Un hombre que se conoce, que sabe lo que quiere y que no necesita perseguir porque sabe cómo atraer. Y ahí es donde entra el verdadero poder. No el poder del que grita o impone, sino el del que observa, el del que actúa con estrategia emocional. El que domina la escena sin necesidad de hablar más alto. El que con su sola presencia hace que una mujer se replantee sus propias emociones. Ese es el poder de un verdadero titán. No de un hombre reactivo, sino de uno que ha aprendido a leer los silencios, a interpretar las señales sutiles y a responder desde la calma y la seguridad. Desde ese lugar puedes cambiarlo todo. Desde ese lugar te conviertes en alguien imposible de ignorar. Y lo más importante, logras esto sin perderte a ti mismo en el intento. El ego femenino. Ese código secreto que la mayoría de los hombres jamás logran descifrar. Algunos ni siquiera saben que existe, pero tú estás aquí porque no eres uno más. Estás aquí para comprender cómo opera realmente esa fuerza invisible que condiciona el comportamiento de muchas mujeres. Hoy vas a descubrir lo que casi nadie te enseña.
cómo funciona el ego femenino, cómo puedes inflarlo sin siquiera darte cuenta, y más importante aún, cómo dominarlo con la inteligencia emocional de un auténtico titán. Para empezar, necesitas entender que el ego de una mujer poderosa no sigue las mismas reglas que el de un hombre promedio. Mientras que el hombre se alimenta del respeto, del reconocimiento por sus logros, de sentirse admirado por lo que hace, la mujer, en su esencia más profunda, anhela algo muy diferente. Desea sentirse única, irreemplazable, elegida por encima del resto. Para ella, la atención tiene un peso emocional inmenso, pero no cualquier atención. No quiere la aprobación general de todos, sino la validación selectiva de alguien que valore su singularidad, alguien que la haga sentir que no es una más, sino la mujer. Esto es clave. No busca simplemente ser deseada. Quiere ser deseada por alguien que no entrega su energía a cualquiera. Por eso, muchas veces, no es tanto tu belleza, tu éxito o tus palabras lo que despierta su interés, sino tu capacidad de retener tu validación, de entregarla con inteligencia, de convertirte en una fuente de atención estratégica, no automática. Y aquí es donde empieza a revelarse uno de los secretos mejor guardados de la psicología femenina. Cuanto más predecible eres, menos valor emocional tienes. La mayoría de los hombres entran en un ciclo de validación constante. Alaban, persiguen, escriben a todas horas, se muestran siempre disponibles, siempre atentos, siempre listos para agradar. Y sin darse cuenta, caen en la categoría de lo común, lo que ya no se distingue, lo que no desafía, lo que no intriga. Pero tú, si actúas con la astucia emocional de un titán, puedes romper ese patrón. Cuando interrumpes ese flujo constante de validación que ella recibe y que incluso espera, estás haciendo algo mucho más profundo que simplemente dejar de escribirle. Estás cortando, aunque sea momentáneamente, su fuente emocional de reflejo. Y esa desconexión súbita genera una reacción poderosa en su mente. Porque lo que ocurre en ese punto es casi químico. Al dejar de recibir de ti esa constante reafirmación de su valor, su ego entra en alerta. Es como si de pronto se quedara emocionalmente a oscuras, y ese vacío no es fácil de ignorar. Al contrario, se vuelve urgente. Aparece en ella una necesidad imperiosa de recuperar lo que ha perdido. Su mente empieza a cuestionarse por qué dejaste de admirarla, por qué ya no estás tan disponible, por qué tu atención se ha vuelto escasa. Y ese cuestionamiento la obliga, sin que ella lo planee, a reconectarse emocionalmente contigo. Es en ese instante, en esa grieta invisible pero real, donde nace la chispa de algo mucho más fuerte que la simple atracción, la obsesión. Porque el deseo, cuando se mezcla con incertidumbre emocional y con la necesidad de validación, se transforma en urgencia, en ansiedad, en una búsqueda casi compulsiva de aquello que antes tenía garantizado y que ahora le has quitado con elegancia. Y todo esto sin dramas, sin enfrentamientos, sin decir una sola palabra hiriente, solo retirando sutilmente tu energía, solo dejando de ser predecible, solo entendiendo cómo funciona esa danza emocional interna que tan pocos hombres logran ver con claridad. Ahí, en esa jugada sutil, comienza tu verdadero poder. Cada vez que la persigues después de que ella comienza a alejarse, cada vez que corres detrás de su silencio buscando respuestas, cada vez que te justificas en exceso, que suplicas una nueva oportunidad, que tratas de convencerla desesperadamente de cuánto vale para ti, no estás despertando amor. Estás alimentando su ego. Y eso es lo primero que debes comprender si realmente quieres recuperar tu poder.
Cuando actúas desde la urgencia emocional, desde el miedo a perderla, desde la ansiedad de no saber qué piensa o siente, lo único que logras es inflar su sensación de control. Y un ego inflado no ama, no se entrega, no se rinde, solo disfruta, se deleita en su capacidad de manipular los hilos invisibles de tu deseo, en ver cómo tú te doblegas, cómo te haces pequeño, cómo te conviertes en alguien dispuesto a negociar su valor con tal de no ser olvidado. Ese tipo de dinámica no te lleva a la conexión, sino a la autoaniquilación emocional. Por eso, necesitas romper con ese ciclo. De raíz, necesitas desactivar esa estructura que te pone a ti como el que siempre está dispuesto, como el que siempre está esperando, como el que siempre está dispuesto a tolerar incluso la indiferencia, con tal de no quedar fuera. Y es aquí donde entra en juego la retirada estratégica. Una decisión consciente, fría si es necesario, pero poderosa. En vez de perseguir, desapareces. En vez de suplicar, callas. En vez de insistir, te vuelves escaso. Porque lo que realmente destruye el ego inflado de una mujer no es tu enojo ni tus reproches, sino tu ausencia. Lo que más sacude sus emociones no es que le digas que ya no la quieres, sino que dejes de actuar como si todavía te importara. Debes transformar completamente la dinámica, pasar de ser el que busca al que se vuelve inalcanzable, del que valida constantemente, al que retira su energía con inteligencia emocional, del que se entrega sin condiciones, al que ahora se convierte en el premio, un premio que no cualquiera puede alcanzar. Uno que no se convence fácilmente, uno que no está disponible para quien no valora su presencia, y no se trata de jugar a ser difícil por capricho, se trata de cambiar tu centro de poder. Porque cuando ella deja de saber si aún la deseas, cuando deja de tener claro si aún tiene algún tipo de control emocional sobre ti, entonces ocurre algo fascinante. Su mente entra en conflicto. Comienza a cuestionarse cosas que antes daba por seguras. Se pregunta si perdiste el interés, si otra ocupa tu atención, si su poder ya no funciona sobre ti como antes. Y esa incertidumbre es el inicio de una tormenta emocional. Para llegar a este punto, debes dominar 3 armas letales del arsenal psicológico del titán: la escasez emocional, el silencio selectivo y la retirada estratégica. No se trata de ignorarla de forma infantil, ni de entrar en juegos de orgullo. Se trata de aplicar una presión psicológica tan sutil como efectiva. Una presión que desarma sus mecanismos de defensa y toca directamente su necesidad de validación. Las mujeres, aunque se diga lo contrario, no se obsesionan con la estabilidad predecible. No sueñan con el hombre siempre disponible, siempre complaciente, siempre correcto. Ese tipo de figura masculina solo les ofrece seguridad y aburrimiento. Lo que realmente las atrapa, las descoloca, las saca de su zona de confort emocional, es el desafío, la intensidad emocional, el contraste, la imposibilidad de encasillarte, de anticipar tus reacciones, de tenerte completamente bajo control. Y no, esto no es ser tóxico. No se trata de manipular ni de causar daño. Se trata de despertar en ella una atracción real y profunda. Una atracción que surge cuando rompes el patrón que la mayoría sigue, cuando dejas de ser predecible, cuando ya no puede leerte como a todos los demás, cuando sin decirlo le haces sentir que ya no estás ahí, pero que sigues siendo lo único que no puede dejar de pensar. Si cada vez que ella actúa con frialdad o se muestra distante, tú reaccionas de forma emocional, devolviéndole la misma frialdad, o peor aún, intensificando tu necesidad, rogando,
intentando recuperar su atención como si dependieras de ella. Lo único que estás logrando es entregarle todo el control. Le estás mostrando que su indiferencia te desestabiliza, que su distancia tiene poder sobre ti. Y en ese momento, ella toma una decisión subconsciente: desconectarse emocionalmente o dominarte por completo. Pero hay otra respuesta, una que transforma la dinámica desde la raíz. Cuando ella comienza a enfriar la interacción, tú no reaccionas con ansiedad ni con orgullo herido. Tú respondes con serenidad. Te retiras con calma, sin dramatismo, sin discursos, sin buscar explicaciones. Te retiras con la firmeza silenciosa de quien no necesita dar explicaciones, porque su vida no gira alrededor de una sola persona. Esa actitud, madura, contenida, segura, no solo la descoloca, la activa, porque mientras tú desapareces con esa presencia tranquila que comunica que tu mundo sigue girando sin ella, algo dentro de su mente comienza a romperse. Su seguridad se agrieta. Ya no está segura de que tú sigas ahí. Ya no puede predecir si todavía te importa. Y eso, aunque no lo diga, la desestabiliza emocionalmente. Silenciosamente empieza a preguntarse cosas que nunca antes se había planteado contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue tan tranquilo? ¿Será que ya no le importo? ¿Habrá alguien más? Dudas que antes no existían, ahora la consumen. Y ahí es donde entra en juego una de las armas psicológicas más poderosas del titán emocional: el silencio selectivo, el vacío emocional que no se grita, pero que se siente con fuerza. No es ausencia por orgullo, es estrategia. No es indiferencia fingida, es una pausa que dice más que 1000 mensajes. Es permitirle sentir en carne propia lo que significa que tú ya no estés tan disponible. Toda mujer, en el fondo, desea sentirse deseada. Es una necesidad emocional profunda. Pero hay una línea invisible, sutil, que nunca debes cruzar: hacerle sentir que te tiene completamente seguro. Porque en el momento en que te percibe como una posesión garantizada, como algo que puede tener sin esfuerzo, el deseo muere. La emoción desaparece. Lo que era atracción se transforma en comodidad, y la comodidad mata la pasión. Entonces, ¿cómo se mantiene ese equilibrio tan delicado, pero tan explosivo, entre mostrar interés y no caer en la entrega total? Con inteligencia emocional. Mostrando tu atracción, sí, pero de forma dosificada, nunca desde la necesidad, haciéndole ver que te gusta, pero que no la necesitas para estar bien. Que tu mundo no gira a su alrededor, que tu energía es valiosa y no se entrega sin reciprocidad. Y hay un momento maestro, casi quirúrgico, que marca la diferencia. Cuando la conexión es buena, cuando la conversación fluye, cuando todo parece perfecto. Ahí es donde tú cortas, no como castigo, no como manipulación, sino como mensaje. Te retiras en el punto más alto, en el clímax emocional. Justo cuando ella espera más de ti, tú desapareces suavemente, dejando en el aire la sensación de que algo quedó pendiente. Y eso, amigo, es un golpe directo a su ego. Un recordatorio de que tú marcas el ritmo, que tú defines los términos de tu disponibilidad. Ella no controla la narrativa. Tú la controlas con tu presencia medida, con tu escasez emocional, con tu habilidad para entrar y salir sin perder el centro. Eso, más que cualquier frase bonita, desata en ella la necesidad de recuperarte, de buscarte, de volver a sentir que aún tiene un lugar especial en tu mundo. Imagina este escenario.
Ella te lanza una señal ambigua, un mensaje vago, lleno de dobles interpretaciones. No es un "te extraño" claro, ni un "quiero verte" directo. Es algo que puede significar mucho o nada. Un mensaje que deja la puerta abierta a la interpretación. Tal vez lo hace para medir tu reacción. Tal vez para confirmar que todavía estás ahí, esperando su validación. O quizás, simplemente, porque quiere ejercer control emocional disfrazado de inocencia. El hombre promedio cae en la trampa, contesta al instante, con ansiedad disfrazada de entusiasmo. Responde buscando claridad. ¿Qué quisiste decir? ¿Todo bien? ¿Te pasa algo? En el fondo, lo que busca es reafirmar su lugar en la mente de ella, pero no se da cuenta de que con cada mensaje que envía desde la necesidad, está cavando su propia tumba emocional. Le está entregando todo el poder sin siquiera darse cuenta. Un titán, en cambio, juega otro juego. Uno silencioso, mental, preciso. No entra en la dinámica emocional que ella está tratando de crear. No reacciona con ansiedad, porque su centro emocional no depende de lo que ella haga o deje de hacer. Ante una señal ambigua, un titán se retira. Puede dejar el mensaje en visto durante horas o días, o puede responder con algo tan breve y neutral que no dé pie a interpretaciones emocionales. Y lo más importante, lo hace no por orgullo, no para castigar, sino desde un dominio absoluto de sí mismo. Ese tipo de silencio, el calculado, el que se aplica cuando ella espera una respuesta emocional tuya, no es una omisión, es un mensaje contundente. Es poder en estado puro. Es una forma de decir, sin decir, que no estás disponible para juegos ambiguos, que no vas a entrar en el terreno del que suplica claridad o pide explicaciones. Y ese tipo de actitud tiene un impacto devastador en su ego, porque lo que ella esperaba era una reacción, y no la obtuvo. ¿Quieres que piense en ti sin parar? Entonces no hables cuando ella espera que hables. No le des explicaciones cuando lo que en realidad está buscando es una confirmación de su poder sobre ti. No respondas con necesidad cuando ella comienza a retirar su validación. Simplemente desaparece con calma. Retírate con la elegancia serena de quien no debe justificar su silencio. Ahí es donde ocurre la fractura. Ahí es donde su patrón emocional se rompe, porque ella no esperaba ese tipo de respuesta. Esperaba tener el control. Esperaba ver en ti la ansiedad del que teme perderla, del que necesita saber qué quiso decir ese mensaje. Pero en lugar de eso, lo que encuentra es vacío, un silencio impenetrable, una calma que no puede explicar. Una retirada que no provocó de forma directa, pero que tú ejecutaste con maestría. Ese tipo de comportamiento descoloca profundamente. La obliga, sin darse cuenta, a reconectar contigo emocionalmente, a pensar en ti, a recordar, a especular, a imaginar, a preguntarse si te está perdiendo sin motivo aparente. Y es en esa grieta emocional donde entra el golpe maestro. Porque cuando tú cortas el contacto justo cuando ella lo espera, no solo le quitas tu atención, le quitas la seguridad de que aún puede jugar ese juego contigo. La dejas preguntándose, sintiéndose desconectada de algo que antes creía seguro, experimentando, sin previo aviso, una punzada en el ego. No sabe por qué, pero lo siente, y ese dolor sutil, casi imperceptible, puede convertirse en una obsesión silenciosa. Porque nada duele más que empezar a sentir que estás perdiendo a alguien, sin una razón clara, sin una pelea, sin un drama, solo por la forma en que él desapareció sin dejar grietas por donde entrar otra vez. Y eso
Esa sensación de pérdida inminente y sin lógica aparente puede romperla emocionalmente desde dentro. Hablemos claro, cuando tú cambias la dinámica emocional, cuando actúas con firmeza emocional y autocontrol absoluto, algo poderoso comienza a suceder. Tu sola presencia empieza a generar dudas dentro de ella. No dudas sobre ti, sino sobre su propio control. La haces repensarte. Se pregunta por qué no reacciones como los demás. ¿Por qué no caes en la misma desesperación cuando ella se aleja o actúa con frialdad? Y lo que comienza como una intriga poco a poco se transforma en deseo. Un deseo más intenso, más visceral, más difícil de ignorar. Porque, paradójicamente, mientras tú te mantienes firme en tu centro, ella comienza a desearte más que nunca. No por lo que le das, no por lo que prometes, sino por lo que representas. Un hombre con dirección emocional, con foco, con claridad interior. Un hombre que no se desmorona ante sus caprichos, que no necesita su aprobación para sentirse completo, que no cae en provocaciones emocionales diseñadas para probar su poder sobre ti. Eso es magnético. Porque una mujer puede resistirse a 1000 argumentos lógicos, puede ignorar 100 promesas de amor eterno, puede cansarse de palabras vacías, de gestos exagerados, de discursos emocionales que solo buscan convencerla, pero no puede ignorar lo que se siente. No puede desconectarse emocionalmente de un hombre que irradia dominio propio, propósito y autonomía. Un hombre que, en lugar de perseguirla, avanza con calma, con dignidad, con determinación. Tu presencia no debe gritar. Debe transmitir una energía sólida, contenida, poderosa, un silencio cargado de significado, un lenguaje que no necesita palabras para expresar tu valor. Porque lo que la atrapa no es tu capacidad de decir que eres valioso. Es tu capacidad de demostrarlo, incluso sin mencionarlo. Es tu enfoque absoluto en tu vida, en tu propósito, en tu crecimiento constante, sin que ella sea el eje de tu existencia. Grábalo con fuego en tu mente. Una mujer no se obsesiona con aquel que le da amor sin pausas, sin filtros, sin límites, como un sirviente emocional que se entrega a cambio de migajas. Se obsesiona con el que representa un reto emocional elegante, con el que no necesita ser descifrado, con el que genera más preguntas que respuestas, con el que, si ella no se esfuerza, sabe que puede perder. Y aquí es donde muchos fracasan. Cada vez que intentas convencerla de que eres un buen hombre, de que mereces su atención, de que serías un gran compañero, pierdes terreno. Inflas su ego. Te colocas debajo de ella en la escala emocional. El respeto, la admiración y el deseo genuino no se mendigan, no se piden, no se negocian, se imponen desde una postura de entereza. Desde el silencio estratégico, desde la retirada calculada, desde la escasez controlada de tu validación. Este es el verdadero golpe maestro al ego femenino, la indiferencia activa, el avance imparable, la escasez emocional medida con precisión quirúrgica. Hazle sentir la diferencia brutal entre tenerte, creer que te tenía y descubrir que ya no te tiene. Que vea, que perciba con sus propios ojos que tu vida no solo sigue adelante sin ella, sino que florece en su ausencia. Deja que poco a poco empiece a sentir una punzada de duda, de arrepentimiento, de confusión. Que se pregunte si de verdad te perdió. Aunque tú, desde la distancia, la observes todo con la calma estratégica de un hombre que no necesita venganza, porque su crecimiento ya es suficiente respuesta. Y ahí es donde más duele, porque no la atacas con palabras, no recurres al drama, no caes en reproches, la hieres de la forma más poderosa que existe,
con tu indiferencia calculada, con tu progreso visible, con tu energía enfocada en elevarte, no en recuperarla. No necesitas anunciar que estás mejor. No necesitas demostrarlo con alarde. Solo vive. Vive de forma que no se pueda ignorar. Mejora física, mental, emocional, profesional y socialmente. Rodéate de experiencias nuevas, de personas interesantes, de espacios que expandan tu visión del mundo. Si ella se entera, porque lo hará, que sea sin que tú lo fuerces, sin que tú se lo muestres, que lo descubra por sí sola y que le duela. Hazlo de forma tan natural, tan auténtica, tan poderosa, que proyectes una imagen imposible de resistir, la imagen de un hombre que no está esperando, que no necesita, que no suplica, que no pone su vida en pausa por nadie. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero caos emocional. Porque cuando una mujer siente que ya no es el centro de tu atención, cuando percibe que ha dejado de ser la protagonista de tu historia, su mente entra en un torbellino. No porque tú la compares con otras directamente, sino porque ahora entiende que ya no es tu única opción, que ya no tiene el monopolio de tu deseo, y eso la vuelve loca. Ahí es donde nace el verdadero deseo. No cuando te entregas por completo, no cuando estás siempre disponible, sino cuando ella percibe que ha perdido algo que creía seguro. Ese deseo ardiente que la consume por dentro no surge del afecto constante, sino del vacío repentino, de la ausencia inesperada, del silencio que interrumpe el ciclo, porque cuando de pronto ya no te tiene, cuando ya no puede predecirte ni provocarte con facilidad, aparece una necesidad mucho más poderosa que el afecto, el orgullo herido que clama por ser restaurado. La urgencia de recuperar lo que siente que se le escapa de las manos. Toda relación, incluso las más intensas o caóticas, tiende con el tiempo a caer en un patrón, una rutina emocional, una coreografía predecible donde cada paso está ya ensayado. Ella actúa con frialdad y tú respondes con ansiedad. Ella lanza una provocación y tú intentas recuperarla. Ella se hace la difícil y tú te esfuerzas más. Así, sin darte cuenta, entras en una danza donde ya no hay misterio, donde cada movimiento tuyo solo confirma su poder. Tu tarea, si realmente deseas recuperar tu centro y despertar un deseo genuino, es romper esa coreografía, no con palabras, no con explicaciones, sino con hechos, con actitudes inesperadas, con elegancia emocional, con una audacia serena que altere completamente el guión que ella espera que sigas. Ella te ignora los mensajes. No reacciones con ansiedad, no le sigas el juego de la persecución. Simplemente mantén tu ritmo. Tu atención permanece en lo tuyo, en tu vida, en tus proyectos. Te lanza indirectas o insinuaciones diseñadas para provocarte celos o incomodidad. Ni siquiera las mires dos veces. Ignóralas con una clase tan afilada, tan pulida, que parezca que nunca existieron, como si fueran irrelevantes, porque en tu mundo interior realmente lo son. Te manipula emocionalmente con culpas, con insinuaciones de que le fallaste, de que estás en deuda con ella. No te alteres, no intentes justificarte. No entres en ese teatro emocional donde siempre hay un papel asignado para ti, el del culpable que suplica redención. En lugar de eso, conserva tu postura, tu tranquilidad, tu eje, porque cuando tú cambias el paso y dejas de moverte al ritmo de su música, cuando rompes con esa lógica circular de causa y efecto emocional, algo dentro de ella se desestabiliza. De pronto ella ya no puede leer tus reacciones, ya no puede anticipar tus decisiones, ya no tiene el control, y lo que antes era una cómoda posición de poder, ahora se convierte en un terreno incierto.
Un vacío emocional que comienza a afectarla mucho más de lo que te imaginas. Ahí es donde tú marcas la diferencia, porque mientras otros hombres bailan al ritmo de sus gestos, tú te conviertes en el que dirige el compás. Desde tu silencio, desde tu autocontrol, desde tu poder personal. Tu indiferencia estratégica no es ausencia emocional, es dominio, es una presencia fuerte que no necesita imponerse para hacerse sentir. Y esa sensación, la de que ya no tiene el control, es lo que la obliga a entrar, sin darse cuenta, en tu juego emocional. Cuando finalmente tomas el control absoluto de ti mismo, cuando dejas de mendigar atención como si fuese oxígeno y empiezas a respirar desde tu propia fuente de valor, sucede algo casi mágico, algo que roza lo alquímico. Ella comienza a mirarte con otros ojos, con una mezcla de frustración, intriga, deseo y fascinación, porque tú, sin necesidad de decirlo, te conviertes en el único hombre que no puede manejar emocionalmente, el único que no responde a sus provocaciones con sumisión, el único que no se deja arrastrar por sus tácticas emocionales. Y eso la enloquece, porque en su mente, una mente tal vez acostumbrada a manipular con un par de gestos, una palabra dulce o una desaparición estratégica, tú te vuelves el enigma, el que no cae, el que no reacciona como los demás. Avanza sin ella, no por despecho, no por orgullo, sino porque es la decisión más poderosa y liberadora que puedes tomar. Porque cuando ella siente que puede influir en todos, manipular emociones, jugar con los tiempos y controlar las reacciones de los hombres a su alrededor, pero no contigo, ocurre una ruptura interna que no puede ignorar. Y esa ruptura no le da tranquilidad, no le da paz, le genera una ansiedad sutil pero persistente, una tensión que crece en el silencio y que se instala en su mente sin pedir permiso. Esa ansiedad no resuelta, ese desequilibrio emocional que no entiende del todo, es lo que la conecta contigo de manera obsesiva, porque no puede colocarte en la misma categoría que los demás. Tú no sigues su guión, no bailas su danza, no actúas como ella espera, y eso, aunque no lo reconozca, te convierte en el único que verdaderamente le afecta. Recuerda esto con la fuerza de un mantra, guerrero de la mentalidad de titanes. Una mujer puede resistirse a tus frases más elocuentes, puede bloquear tus mensajes, ignorar tus llamadas, racionalizar tus intenciones, pero no puede escapar del vacío emocional que genera tu presencia ausente. Ese vacío, ejecutado con precisión y conciencia, no se puede ignorar ni reemplazar fácilmente. No se trata de castigarla. No le grites tu dolor. No le expliques que te estás alejando para ver si reacciona. No le anuncies que estás cambiando tu estrategia. Eso es debilidad emocional disfrazada de fuerza. Simplemente aléjate con calma, con dignidad, con propósito. Hazlo sin ruidos. Que no sea un espectáculo, sino un acto silencioso de recuperación interna. Desaparece estratégicamente de su radar emocional. Que no sepa si te perdió o si simplemente te perdiste en ti mismo. Mientras tanto, conviértete en tu proyecto más urgente. Trabaja en ti como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así es. Porque tu identidad, tu autoestima y tu poder personal no pueden depender de nadie más que de ti. Y si algún día ella vuelve, porque muchas veces lo harán, que sea porque sintió tu ausencia, no porque tú insististe en recordarle tu presencia. Y si decides permitirle volver, que te encuentre distinto, no amargado, no vengativo, sino evolucionado, más fuerte, más atractivo, más centrado, emocionalmente más desapegado.
Ese contraste brutal entre el hombre que conoció y el hombre que ahora ve frente a ella será lo que desate su necesidad de volver a conquistarte, aunque esta vez no sepa por dónde empezar. Esa es la combinación letal que activa una obsesión real, porque no es solo el deseo físico lo que la impulsa, es el enigma emocional, es la duda no resuelta. Es el hecho de que tú ya no estás en el mismo plano, que operas desde un nivel superior de conciencia, de claridad, de dirección. Ya no reaccionas, ya no te alteras, ya no giras en su órbita. Cuando logras que una mujer sienta que no puede controlar cómo la percibes, que no puede predecir tus reacciones, que ya no eres el reflejo de sus emociones, sino el arquitecto de las tuyas, activas en su mente algo más profundo que el deseo, la necesidad de demostrarte que aún importa, incluso si ya no debería, incluso si tú ya estás en otra etapa. Y es ahí, cuando tu desapego es absoluto, cuando tu avance es real, que comienzas a ocupar un lugar completamente distinto en su mente. Dejas de ser uno más en su lista, dejas de ser el recuerdo amable que puede sustituirse, te conviertes en una presencia constante, en una incógnita persistente, en una obsesión silenciosa que no puede explicar ni erradicar. Y aunque intente distraerse, aunque te ignore públicamente, aunque declare que no piensa más en ti, algo dentro de ella, en lo más profundo, sabe que eso no es cierto. Eso, amigo mío, es poder auténtico. El tipo de poder que no necesita gritar, imponer ni buscar aprobación. Es el poder del titán que ha conquistado su propio mundo interno, que ha dejado de reaccionar por impulso y ha comenzado a responder con inteligencia estratégica. El que ha aprendido que la verdadera influencia sobre los demás, y especialmente sobre las mujeres, no viene de perseguir, convencer ni complacer, sino de dominar primero su mente, sus emociones, sus necesidades. Cuando entiendes esto, todo cambia, porque la clave suprema no está en hacer más, en esforzarte más, en intentar probar constantemente tu valor. No, la clave está precisamente en dejar de hacerlo, en darte cuenta de que no necesitas forzar nada, no necesitas mendigar atención, no tienes que estar disponible las 24 horas, ni demostrar a cada paso que eres una buena opción. El verdadero poder no se suplica, se encarna. Y es ahí donde surge la magia. No desde la manipulación ni desde la frialdad vacía, sino desde la conciencia emocional, desde la estrategia, desde la comprensión profunda de cómo funciona el ego femenino y, de hecho, el ego humano en general. Cuando tú, con sabiduría y equilibrio, comienzas a retirar tu energía, cuando ya no estás constantemente validando, explicando o justificando tu presencia, generas un impacto silencioso pero contundente. Le das espacio a la otra persona para que experimente por sí misma el vacío que deja tu ausencia. Y ese vacío no es castigo, es contraste. Es el contraste entre lo que ella tenía y lo que ya no tiene, entre la validación constante que recibía de ti y el silencio que ahora la rodea. Ese contraste, bien aplicado, no solo la descoloca, la activa. Despierta en ella una inquietud, una incomodidad emocional que no puede racionalizar fácilmente. Se empieza a preguntar si hizo algo mal, si se equivocó, si te perdió sin querer, y por primera vez en mucho tiempo, tú dejas de ser el que necesita respuestas y te conviertes en la pregunta que ella no puede dejar de hacerse. Ahí nace el deseo genuino, no el que tú provocaste forzadamente, sino el que surgió de su propia reflexión, de su propio vacío, de la punzada que sintió en el ego al notar que tu energía ya no está donde solía estar, que tú ya no estás persiguiendo, ni insistiendo, ni buscando reasegurar tu lugar, y esa conciencia, la posibilidad de perderte,
es lo que transforma su percepción completamente. Comienza a necesitar tu validación, tu atención, tu presencia, no porque tú se la estés ofreciendo, sino porque ahora siente que podría no volver a tenerla. Este es el punto donde la obsesión comienza, porque la mente humana, y en particular el ego femenino, cuando ha estado acostumbrado a recibir sin pausa, no tolera fácilmente la idea de haber perdido algo valioso sin saber cómo ni por qué. Y mucho menos si esa pérdida no fue provocada por una pelea, una ofensa o un conflicto, sino por una transformación silenciosa en ti, por tu avance, por tu autocontrol, por tu nuevo enfoque. Pero es fundamental que no confundas esta estrategia con manipulación emocional. No se trata de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de comprender cómo operan las dinámicas internas y de dejar de alimentar un sistema donde tú te colocas en desventaja al intentar demostrar constantemente tu valor. En cambio, tu valor se debe sentir, se debe intuir, se debe percibir a través de tu energía contenida, tu calma, tu imprevisibilidad emocional. No estás en este juego para estar probándote ante nadie. No tienes que correr tras alguien para que vea lo que ofreces. No eres tú quien debe estar convenciendo, demostrando, entregando sin límites. Es ella quien, desde el momento en que sienta que puede perderte, que ya no te tiene completamente asegurado, debe comenzar a invertir, a valorar, a ajustar. Y cuando eso sucede, cuando el ego se ve realmente afectado por tu ausencia medida, por tu indiferencia activa, por ese silencio que no acusa pero sí marca territorio, se produce un cambio irreversible. Empieza a verte distinto, no como el hombre que estaba esperando su validación, sino como el hombre que ya no la necesita. El impacto psicológico que genera el desapego auténtico y estratégico no es algo que sucede por accidente ni por indiferencia superficial. Es el resultado de un proceso consciente, una decisión deliberada de manejar tu energía emocional con inteligencia y firmeza, de imponer un orden interno que a su vez altera completamente la percepción que ella tiene de ti. Cuando decides controlar tu presencia, restringir tu disponibilidad y convertir tu atención en un recurso escaso, generas en ella un vacío emocional inesperado, un espacio que su mente no sabe cómo llenar fácilmente. Este vacío, lejos de ser simplemente un silencio incómodo, se convierte en un imán que la atrae poderosamente, despertando en ella una urgencia renovada por buscarte, por valorarte de una manera que jamás había experimentado antes, incluso sin que tú hagas un solo esfuerzo visible. Solo entonces, y solo en ese preciso momento, comienza la verdadera transformación en la dinámica de poder entre ustedes. Ella no solo empieza a buscarte con más intensidad, sino que lo hace desde un lugar distinto, desde un nivel emocional mucho más profundo. Ya no es la búsqueda de un capricho pasajero o de una compañía momentánea. Es un deseo auténtico y obsesivo por reconectar contigo, por recuperar ese lugar especial que solo tú puedes ocupar en su mente y en su corazón. Este cambio no ocurre por casualidad ni por suerte. Es la consecuencia directa de tu desapego estratégico, de tu escasez emocional medida y calculada. Si este video, esta mezcla de cruda realidad y estrategia afilada, al estilo mentalidad de titanes, removió algo profundo dentro de ti. Si ahora comprendes lo que verdaderamente activa la mente femenina y cómo puedes salir de la posición de víctima para convertirte en el arquitecto absoluto de tu propia atracción, entonces debes ir más allá de la teoría. No permitas que este conocimiento se quede solo en palabras o ideas fugaces.
Es momento de ponerlo en práctica con presencia, con poder y con la precisión de un titán que domina sus emociones y su estrategia. Y si estás listo para que esa mujer o cualquier mujer que desees se obsesione contigo de la forma correcta, te desafío a que escribas en los comentarios con la convicción inquebrantable de un decreto: se obsesionará conmigo. Que esta frase sea más que un mensaje, que se convierta en un ancla poderosa, que te recuerde cada día que has dejado atrás la sombra del hombre complaciente, el hombre predecible y dependiente, y has emergido como el titán que marca las reglas del juego. Si deseas seguir recibiendo estrategias reales, directas, sin adornos ni filtros, suscríbete ahora a Activa la campanita para que ninguna de nuestras poderosas herramientas psicológicas se te escape, y comparte este video con ese hermano que necesita urgentemente despertar, abrir los ojos y reclamar su propio poder, porque esto apenas está comenzando. Escucha atentamente. ¿Estás dispuesto a desbloquear un nivel de pensamiento y acción que no solo transformará tus relaciones, sino todas las áreas de tu vida? Si estás cansado de sentirte limitado, de conformarte con menos, y quieres construir una mentalidad verdaderamente imparable, has llegado al lugar correcto. No solo hablamos de grandeza, te damos las herramientas para construirla paso a paso, día tras día, con disciplina y claridad. Si aún no eres parte de nuestra creciente legión, hazlo ahora. Suscríbete, haz clic en el botón, activa la campanita y prepárate para recibir inspiración constante, estrategias comprobadas y ese impulso imparable que te hará superar cualquier obstáculo.